Marta, pues gracias por la invitación a platicar. Pues nos conocemos desde hace casi 3 años. Así es. Tuvimos el honor de pues estar trabajando por todo el estado, de conocernos y pues nunca pensé que nos fuéramos a ver aquí como candidatas. Yo de la alcaldía de Monterrey y tú del Senado. ¿Qué piensas de esto? Pues mira, igual si nos hubiéramos puesto a platicar de esto cuando recién nos conocimos, ¿te acuerdas? En campaña, pues las dos nos hubiéramos quedado a lo mejor viendo como, pues no. La verdad es que a lo mejor no me lo imaginaba, pero sí lo soñaba. Y seguramente tú también. O sea, las mujeres, bueno, todo el mundo, tenemos una vocecita por ahí que nos dice, que nos va diciendo lo que vamos sintiendo, pero no siempre le hacemos caso. Y eso pasa mucho, ¿no? Sí. Primero porque a veces, y sobre todo las mujeres, minimizamos esa voz diciendo, no, ahorita todavía no estoy lista, necesito hacer más cosas, necesito planear todo, porque nos encanta tener como que todo en orden, todo ¿no? en orden. Y la verdad es que a lo mejor no me lo imaginaba, pero sí lo soñaba. Sí sentía esas ganas de hacer más, de lograr más. Y estando en la calle, más. Claro. ¿No? Y creo que eso también te pasa a ti. El poder decir, híjole, hay tantas cosas que se pueden hacer y no se han hecho. Hay tantas cosas que con amor, que con voluntad se pueden lograr. Tan siquiera escuchar a la gente, porque hay gente que ni tan siquiera escucha. Nada. Y con escuchar ya le bajas tantito la presión a los desafíos y a las problemáticas que la gente vive todos los días, que vivimos todos los días, ¿no? Porque todos somos parte de esta comunidad y todos la sufrimos o la gozamos. Así es. Y esa parte, pues a lo mejor hace 3 años y medio no me imaginaba estar aquí contigo sentada, compartiendo esta mesa, pero sobre todo compartiendo el gran honor que es servir y ir por más, ¿no? ¿Y por qué ir por más? Pues porque realmente nuestro estado se lo merece. Cuando me dicen, ¿soñabas con que ibas a estar de candidata para el Senado? Pues a lo mejor no específicamente el puesto, porque yo no he sido una persona que va detrás de los puestos, sino que siempre he estado abierta a las oportunidades. Y pues los tiempos de Dios son perfectos, como dicen, ¿no? O sea, de repente se van abriendo caminos y qué importante estar lista. Así es. Para decir, esto no, esto sí. Y bueno, esta es una gran responsabilidad ahora y qué padre que se da y qué padre que se da contigo. Tú igual, ¿no? Agarras esta gran responsabilidad de hacer una transformación en las infancias con un foco en Capullos, que de verdad felicidades, porque eso que hemos visto en Capullos nunca se había visto. Igual para ti, ¿qué significa esto? Llegaste a la política llegó a ti. ¿Qué te imaginabas tú hace 3 años y dónde te sientes hoy? Pues mira, si nos remontáramos a mi boda en el 2020, cuando me casé con Samuel en la pandemia, la verdad es que pues sabíamos que Samuel era senador, sabía que aspiraba a ser gobernador, pero sí había muchas voces que le decían a Samuel, ahorita no, eres muy joven, no es tu oportunidad. Y entonces Samuel me decía, pues puedo ser el gobernador más joven en la historia de Nuevo León. Y yo sí le decía, pues lo joven no importa, hay que ser el mejor gobernador en la historia de Nuevo León. Y ya, o sea, como que pasó la pandemia y luego llegó la oportunidad de registrarse como precandidato a la gobernatura de Nuevo León. Y ay, pues sí, fue como, híjole, ¿ahora qué? O sea, vamos empezando. Así como es. Matrimonio, me refiero. Sí. Y bueno, pues la campaña, la verdad es que gocé la campaña, pero sí le establecí yo desde antes a Samuel que cuando terminara la campaña yo seguía con mis cosas. Okay. Con mis negocios, con mis redes, etcétera. Y ya, o sea, él a lo suyo. Así le habíamos estado haciendo en los puestos que él tuvo anteriormente. Okay. Y entonces, pues fuimos a todos los municipios en campaña, conocimos las distintas realidades que hay en un mismo Nuevo León, porque la verdad es que hay muchas realidades y en Monterrey también. Hay muchos Monterrey en un mismo Monterrey. Y sí me topé con esta misma voz que tú dices, que dice, no te puedes quedar de brazos cruzados ante esta oportunidad de ver por los demás,
de tener las herramientas para gestionarles apoyos, etcétera. Entonces, lo que sí establecí desde un principio es que no quería ser la presidenta honorífica del DIF, porque a mí también, pues yo quería trabajar por el bienestar animal, por la obesidad de los niños, etcétera, que pues no quería que me encasillaran con un tema de DIF y luego me dijeran, pues el DIF no tiene nada que ver con animales, etcétera. Okay. Entonces dije, ¿cómo le hago para tener una oficina en la que no tenga presupuesto, que pueda trabajar yo con las secretarías en los proyectos que ya están haciendo, pero que sí tenga yo la libertad de trabajar por los temas que quiera? Entonces, por eso se formó la oficina de Amara Nuevo León. Y bueno, pues tuvimos como quiera la transición del DIF de la administración anterior. Pues ya sabes, te lo pintan como maravillas, que Capullos es lo máximo. Y me acuerdo que el primer día de gobierno fui a Capullos. Desde la transición había ido y yo me acuerdo de esa visita como una visita oscura. Sí. Una visita en la que los directores del centro no sabían el caso de cada niña o niño, en la que había muchísimas adolescentes migrantes con bebés o embarazadas y que tenían 6, 8 meses ya en Capullos y no las habían regresado a su país de origen con el Instituto Nacional de Migración. Niñas y niños totalmente postrados en su cama, en donde la rehabilitación, las terapias, el medicamento no era el adecuado para su condición. Niños con cáncer que habían sido separados de su familia por algún tema económico, porque no tenían la capacidad de pagar un tratamiento. Y aunque yo sé que es negligencia no atender a tu hijo, pero no viene desde una maldad el no hacerlo, es no tengo las herramientas. Sí. Y hablando de un niño en específico, pues su mamá tenía en ese entonces 21 años, con una deuda de más de 1.500.000 pesos en el HU por el tratamiento del cáncer. Lo vio mejorando y dijo, ya, hasta aquí, o sea, pues ya está bien el niño. También acuérdate que pues la información no le llega a todos en cuestión de lo grave que es no atenderlos o terminar el tratamiento de la quimioterapia. Y entonces yo le decía a Samuel, no es posible que una familia sea separada por un tema económico y médico. Y ahí fue donde empezó lo de la cobertura universal contra cáncer en niñas, niños y adolescentes. Pero hablando de Capullos, pues ahí llegan las peores historias de todo el estado. Capullos es la única institución estatal que aloja niños o acoge niños en un hogar pues temporal. Y los DIFs municipales pues tienen una chamba muy importante en que si atienden un reporte de maltrato infantil o ubican un reporte de maltrato infantil, un foco rojo, lo que tienen que hacer es buscar todas las herramientas posibles en su misma comunidad, en la misma familia extensa, vecinas, etcétera, que se puedan hacer cargo de la niña o el niño antes de llegar a Capullos. Ya. Pero ¿con qué nos topamos ahorita? Pues que no todos los municipios hacen bien esa chamba. Y entonces, ¿qué pasa? Se encuentran a un niño que está fuera de un Oxxo solito y no encuentran a los papás y ya va directamente a Capullos. Pues no hacen esa búsqueda intensa. Y mucho es por falta de personal también. Entonces, pues sí, una de las impotencias más grandes con el tema de Capullos, obviamente las instalaciones, el personal, los medicamentos que tenían pues muy malas dosis, muy bajas o muy altas, pero sobre todo que no se haga justicia por nuestros niños. ¿Y qué pasa? Que te llega un niño a Capullos violentado, maltratado, y si su herida tarda menos de 15 días en sanar, no se considera un delito grave que se castigue con cárcel. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Que el niño llegue muerto? ¿Que el niño llegue inconsciente al hospital? ¿Que llegue con una fractura de cráneo? ¿Que tarde más de 15 días en sanar? Y pues esos focos de violencia, de aunque tenga un moretón el niño, aunque tenga una quemadura de cigarro, aunque sea mínimo, por así decirlo, en ojos de la ley, pues eso va a ir escalando. Eso no se detiene ahí. Porque el niño llega a Capullos, eso no se detiene si no hay una consecuencia mayor. Entonces, pues sí, fue la institución a la que más me aboqué. Por lo descuidada que estaba, porque las adopciones le dan una segunda oportunidad a los niños en esta vida, el acogimiento familiar también, pero nosotros como Estado no podemos recibir niños en esas condiciones.
Y te digo que yo cité a las diputadas locales y diputados locales en Capullos el año pasado para que dieran un recorrido, porque todo el mundo habla y todo el mundo dice, pero no todo el mundo va, ayuda, pone de su tiempo. Y al día de hoy te puedo decir que ningún diputado de la oposición me ha vuelto a hablar para ver cómo pueden seguir ayudando después de haber conocido las instalaciones. Y entonces esa visita, pues ya teníamos la mitad de las villas completas y la mitad seguían en las condiciones anteriores antes de derrumbarlas. Y una diputada del PAN me dice, Mariana, pues no está tan mal. O sea, en mi colonia así vive la gente, en los recorridos que yo hago. Y pues qué bueno que uses tu privilegio pues para decir esto no está bien porque a lo mejor tú no vives así. Pero pues no, o sea, no lo veo mal. Entonces yo me quedé así, digo, entonces así me quedo de brazos cruzados porque hay gente que así vive. Pues no, o sea, estamos hablando de una institución de gobierno, una institución estatal. No podemos quedarnos de brazos cruzados, sobre todo cuando ellos vienen de focos de violencia. Así es. Y viven en condiciones insalubres en donde los hongos estaban por todos lados, que ya es un problema pues de salud. Los sillones con las varillas expuestas, las camas, todo lleno de cucarachos, los closets, todo, las cocinas, o sea, imposible. Y pues con tal de, no sé, como tener la razón, dicen, no está tan mal. Entonces, pues, ¿qué esperamos de una diputada que sostiene como estándar? Así deben de estar porque así vive la gente. Y eso te dio fuerza para dar Sí, pero mira, estaba lactando y no me quería estresar. Entonces dije, esto le voy a pasar a Mariel. Pero dije, o sea, sí me quedé en shock. La verdad me quedé muda en ese momento. Y dije, mira, no tienen nada que estar haciendo aquí si esas van a ser sus respuestas. Entonces, pues ya. Pero sí, pues esa condición de servidores públicos son los que tenemos en muchas, pues ya sea el Congreso local y otros puestos, que sinceramente no van más si allá. No vemos por las niñas y los niños, no podemos ver por nadie. O sea, son los más vulnerables, son los que muchas veces no tienen voz, son los que... Yo me pongo a pensar en una vez que me fui a un campo de verano, un verano a mis 12 años, y lloré todo el mes que me mandaron porque extrañaba a mis papás, porque quería estar con mis papás, y me acuerdo que en ese entonces pues mandábamos cartas por fax. Y decías, ya vengan por mí. Ya, o sea, ya quería, y he llorado todos los días, ya sabes. Y me pongo a pensar en esa angustia que yo sentí. Y la pongo en un niño de Capullos que llega a una institución en donde convive con otros 50 niños en un área, en donde todos traen historias de dolor y en donde no hay respuesta. Tus papás ya no regresaron por ti. ¿Cómo le dices eso a un niño? Y el impacto que tiene para su vida futura, ¿no? Así es. Que eso es lo que tú has visto también. ¿Qué pasa después de Capullos, ¿no? Y las adopciones son muy bonitas, pero también al niño hay que enseñarle cómo querer y cómo dejarse querer. Porque a muchos no les puedes dar ni un abrazo porque nunca lo han recibido en su vida. Y muchos pues tienen historias de terror que si tú levantas ahorita este vaso, ellos dicen, ay, así me pegaban antes. O un tenedor. Sí, claro. Lo asocian con un trauma que ellos traen. Entonces cada niño lo tienes que tratar con acupuntura, tratar como persona y tratar psicológicamente o psiquiátricamente también con pinzas. Y pues la verdad es que yo creo que ningún niño en nuestro estado y en nuestro país debe de desconfiar de quienes más los deben de amar incondicionalmente. Y ahorita, pues en el Día de las Madres, así es, sobre todo, a mí me nació un amor que pues no sabía que existía, me lo platicaban, de que cuando seas mamá vas a ver el amor incondicional. Y pues gracias a Dios, y yo me creo muy afortunada y privilegiada en cuestión de que nunca me faltó amor en mi casa y que mis papás siempre estuvieron, mi mamá también. Pero pues como que también es quienes deben de darte ese amor incondicional. Entonces, si los que te deben de dar ese amor incondicional ya te fallaron, ¿qué esperas de la sociedad? Por eso van y violentan de vuelta. Por eso traen esas heridas que no sanan, que luego los quieren, pues esa euforia la quieren sacar con la sociedad y con los vecinos y con las parejas y con sus hijos también. Entonces, es bien importante que todo esto que se identifica, porque tenemos 500 niños, ¿cuántos no ha de haber en todo el estado que no se han identificado, reportado, etcétera? Porque mucha violencia familiar se justifica porque así es, así ha sido siempre. Y pues hay mucha tarea que hacer en cuestión de prevención. Y por eso me encanta el que hayas acuñado el tema de amar
amar a Nuevo León y ahora también en tu candidatura a la alcaldía, porque pareciera que el tema del amor y la política no se mezclaban, ¿no? Y nos ven así como utópicas, románticas, de pues si eso es lo que vas a hacer, dedícate a otra cosa, ¿no? Aquí estamos haciendo cosas serias. Sí. Y cuando ves que realmente con el amor se hacen las grandes transformaciones, cuando ves que lo que necesitamos en esta sociedad es más amor para que realmente primero nuestros niños crezcan sanamente, arropados, quienes no tienen la fortuna de tener a su familia, pues con una familia alterna, ¿no? Con el amor de las personas que los atienden en las instancias públicas, con el amor de la propia sociedad que los debe de arropar o que lo debemos de arropar, pero luego los adolescentes, las jóvenes, los jóvenes, los adultos mayores, las personas con discapacidad. El amor debiera ser realmente un hilo conductor en nuestro día a día y eso de verdad me encanta aplaudírtelo porque se requiere valentía para poner el amor en el centro de la mesa, ¿no? Y la palabra amar suena como, cliché o muy romántica. Pero así como tú dices, donde no hay amor no hay nada. Por tu sociedad, por tu colonia, por tu parque, por tu familia, por tus hijos, por tu pareja. No hay nada y se pierde. Entonces, cuando... O sea, como que tenemos la palabra amor muy catalogada como, no sé, algo tipo un día de San Valentín, pareja. Y el amor debe de estar en todos lados. Debe de estar en todos lados. Entonces, los gobernadores, alcaldes, etcétera, que han pasado, pues yo no veo que le tengan amor a la sociedad o que le tengan amor a la vocación de servir. Porque pensarás en algunos nombres y no te acuerdas de ninguna obra que trascendió su administración. Así es. O en algo que cambiaron. Y vas a las colonias y dices, aquí no hubo amor hace 6 años, hace 9 años, porque así están todavía. Entonces, la palabra amor debe de estar en todos los entornos de nuestra vida, pero sobre todo en el servicio público. Y creo que cuando digo yo, lo único que se necesita es corazón y voluntad y amor, pues eso demostramos con Capullos y Amar a Nuevo León. Experiencia en el servicio público, pues no tenía yo, es la realidad. Y fue el amor de ver algo que no podía quedarme de brazos cruzados y de quererlo cambiar y transformar. Y eso hicimos con amor, voluntad, sumando empresarios, sumando donaciones. Y hoy es una realidad que ahí está. O sea, no entiendo dónde lo pueden refutar, ¿verdad? Entonces, pues tú y yo somos mujeres que muchas veces también eso nos quita puntos, por así decirlo, ante la sociedad en buscar puestos del servicio público. A mí me dicen mucho que Samuel me puso, que Samuel va a estar detrás, que Samuel va a dirigir Monterrey también. Y yo te quiero preguntar a ti, o sea, una mujer con el liderazgo que tú tienes y la trayectoria que tú tienes, ¿cuáles son las cualidades que debe tener una líder en el servicio público, que debe tener un liderazgo? Porque ¿qué vemos en los municipios y en los gobiernos? Pues muchas veces el personal es el mismo, esté quien esté. Son sindicalizados, ahí están, son servidores públicos. Y creo que tiene que ver mucho el líder que esté, la cabeza que esté, para poder contagiar la visión hacia todo lo demás. Entonces, ¿qué cualidades crees tú que debe de tener un liderazgo? Pues mira, primero que nada, asumirte como líder, porque a veces no te das cuenta que estás ejerciendo un liderazgo y hay gente que te está viendo. Inclusive, digo, y en tu caso mucho más, niños y niñas. O sea, y los niños y niñas ponen mucha atención en lo que ven, sí, pero también en lo que no ven. Uh-huh. Y ahí se arrasa con el ejemplo. Entonces, para mí, el que realmente pongamos atención y estemos conscientes de que hay gente que nos sigue, pues es un tema fundamental que yo siempre traigo en la cabeza. O sea, alguien me está viendo, particularmente mis hijos. Uh-huh. ¿No? Porque ahí es el primer punto de donde tu ejemplo arrastra, uh-huh, ¿no? Entonces, para mí era muy importante que mis hijos me vieran como una persona íntegra, muy trabajadora, sí, pero también con esas ganas de que mi pasión fuera mi trabajo, claro, ¿no? Entonces, yo convertí mi propósito de vida en mi trabajo y eso creo que para un líder es muy importante. El que busques aquella cosa en la que eres buena, en la que eres bueno, y que lo pongas al servicio de la comunidad. Siempre que pones tu
tu mayor cualidad al servicio de los demás, no te va a costar trabajo ni levantarte, ni trabajar sábados y domingos, ni desvelarte, porque vas a estar haciendo lo que más te gusta. Claro. ¿No? Hay gente que me decía, no, pues a ti qué fácil. Primero, pues vienes de una familia de políticos y ya lo traes de DNA. Segundo, pues tuviste un puesto en una empresa mundial que pues realmente se embonaba con tu propósito. No, señor. O sea, mi papá me dio un gran ejemplo, mi mamá me dio un gran ejemplo, pero pude haberme ido por otro camino. Lado, claro. No, por un lado. Segundo, el puesto que yo tenía en esta gran empresa lo creé yo. Y lo creé yo por ese amor que yo tenía de que desde cualquier trinchera, particularmente en esos momentos desde la empresa, podíamos tener un impacto positivo en la gente, en el medio ambiente. Y a eso me dediqué y lo creamos de cero y lo hicimos local y luego nacional y luego internacional y fuimos la empresa número 1 que hacía esos temas a nivel global. ¿Por qué? Porque estaba, por un lado, mi corazón de por medio, pero por otro lado, porque me asumí como una líder que no nada más lo hizo desde la empresa, sino que empecé a impulsarlo en todas las empresas de México y luego de Latinoamérica y luego me fui a nivel mundial. Entonces es un poco el ejemplo, el poner toda tu energía y tu pasión al servicio de. Otra cualidad muy importante para mí es la empatía. Falta tanta empatía. La gente está pensando, insisto, en cuál va a ser mi siguiente puesto, a qué me voy a dedicar, cómo voy a sacar más dinero, cómo me voy a aprovechar de esto para mi propio beneficio. Cuando estás ahí no estás escuchando. Y si no estás escuchando no vas a aprender. No. Y si no aprendes no vas a poner lo mejor de ti. Entonces la empatía para mí es fundamental y la empatía vista desde tener un oído muy amplio, el tener la capacidad de escuchar crítica y aprender de eso. Y sobre todo, no nada más ponerte en los zapatos del otro, sino caminar en los zapatos del otro. Y por eso yo siempre, y a ti te consta, he estado en la calle. Para mí, el estar en la calle me permite entender realmente bien los desafíos, pero también aprender de las soluciones, porque yo no quiero llegar con las ocurrencias de... Yo creo que aquí se tiene que hacer... Las soluciones ya están en la comunidad y tú lo escuchas vecinos, todos los días. Claro. El tema es cómo eres tú ese puente para lograr que eso suceda. Otra cualidad muy importante es tener y poder conformar un muy buen equipo de trabajo. Y yo siempre he buscado ser mentora, ser coach, ser sponsor, sobre todo mujeres. A mí me ha tocado mucho apoyar a muchas mujeres en mi haber desde que me di cuenta que tenía la capacidad de hacerlo y que había que dedicarle tiempo, porque hay que dedicarle tiempo a las futuras generaciones. Para mí fue muy importante ser mentora y coach de muchas mujeres. Entonces, eso es algo que a todos nos toca, no importa la edad que tengas, siempre puedes ser mentora de una niña, de un adolescente, de una mujer mayor, ahí es donde se aprende, ¿no? Entonces, tener pensamiento crítico, tener la cualidad de no irte con la finta, y más ahora, a ustedes ya les tocó un mundo de las redes sociales, pues súper complicado, en donde pues te puedes creer todo lo que ahí venga, ¿no? No, y se creen. Y se creen todo. Sí. Hasta los adultos nos creemos cuenta que las el cosas. WhatsApp y el Facebook es la última verdad. Es la última verdad. Entonces, si no tienes pensamiento crítico, todo lo que te llegue lo vas a asumir como verdadero. Y puedes cometer errores desde por quién votar. Sí, claro. ¿No? Con quién casarte, con quién tener una relación. Y lo vemos todos los días. Violencia, acoso, el que votan por alguien que de plano no tiene ni tan siquiera... ni conocimiento ni experiencia, pero olvídate de amor por lo que hace, que es corrupto, etcétera. Entonces, para mí, esas son cualidades muy importantes en un líder, en una líder, y sobre todo siendo mujer, el que pongamos esa sensibilidad que de por sí tenemos como un hilo conductor en todo lo que hacemos. Porque si no le ponemos... Es bien importante ponerle inteligencia. Es bien importante ponerle agallas, porque se requiere valentía y tú lo sabes. Todos los días sales a la calle a ver cómo te defiendes de hacer esa mujer valiente. Pero sobre todo, si no le pones corazón, difícilmente vas a lograr dar esa milla extra, como dicen, ¿no? Claro. Porque te vas a conformar como el ejemplo que me decías hace rato de, pues así viven, así son, así están, así es ¿no? ¿Cómo le haces? Esa extra milla es la que realmente cuenta, porque esa extra milla es la que hace que haya un cambio profundo. Claro. Que a veces no lo vamos a ver, porque a mí me ha tocado ser artífice de cosas que ya no vi yo. Sí. Pero que ahorita volteo y que me encanta ver que esté floreciendo. Claro. A lo mejor así como servidora pública, ojalá que como senadora, pues me toque sembrar
para ese largo plazo. Claro. Que a lo mejor no voy a cosechar yo, pero seguramente va a cosechar México. Claro, claro. Y es bien importante todo lo que dices porque hay servidores públicos que sin duda están en el puesto y pues a veces, por ejemplo, hablando de la alcaldía, pues 3 años parecen pocos para terminar grandes obras o para decirte voy a reforestar todo Monterrey y lo voy a ver en mi trienio, pues a lo mejor, como tú dices, no lo vas a ver. Lo principal y luego se ve en un futuro y tener esa capacidad de decir lo voy a hacer porque en el largo plazo va a ayudar sin que se vea resultado ahorita, sin que nadie nos aplauda, sin que nadie nos felicite, pero que en un futuro le va a servir a la comunidad y al municipio, pues es también un tema de dejar el ego a un lado, el querer ser reconocida o reconocido y verdaderamente a ti te tocó, ahora que andábamos en campaña juntas, escuchar de repente que me decían, yo conocí a su papá. Y eso es algo que me da mucho gusto porque lo escucho muy seguido, pero mi papá fue alcalde hace 40 años. Hay veces que no te acuerdas del alcalde que fue hace 3 trienios. Sí, claro. ¿No? Entonces, ahí es donde todos los días me cae el 20 de la importancia de sembrar en el corazón. Sí, claro. Porque que alguien se acuerde de un político que fue alcalde, claro, después tuvo otros puestos, pero alcalde fue hace 40 años exactamente, del 83 al 85. Ni Samuel había nacido. Exactamente. No manches. Entonces, que alguien se acuerde de eso, ¿qué quiere decir? Y se lo he dicho al Gober y se lo digo a quien sea porque eso es un aprendizaje mío que no me quito de aquí y de aquí. Hay que sembrar en las familias, hay que sembrar en la gente. Mi papá hizo la macroplaza y poca gente reconoce eso porque participa tanta gente en una obra tan grande que se acuerdan de lo macro, pero no de quién fue quien realmente ejecutó la obra. Entonces, las obras son bien importantes, pero las obras del corazón son más. Claro. ¿Por qué? Porque me pasa eso. Su papá nos hizo esta casa, su papá abonó de su propia bolsa para que mi hijo pudiera estudiar y ahorita es un ingeniero muy importante en Estados Unidos. Gracias a su papá estoy vivo. Gracias a Entonces, yo le digo, papá, qué importante. Sí le platicas a Claro. tu papá. Claro, porque me da muchísimo orgullo, porque sí, siempre ha sido mi héroe, mi papá siempre ha sido mi héroe, pero no te cae el 20 hasta que lo oyes una y otra vez. Que no nada más es héroe tuyo porque es tu papá, sino de muchos más que tu papá trascendió en su vida. Y eso que dices de me salvó la vida, le salvó la vida a mi hijo, le salvó la vida a mi... Muchas veces ni siquiera lo palpas, por ejemplo, hablando de la cobertura universal de cáncer. Que pues está la cobertura, pero como que no materializas o lo ves. Ajá, ¿a quién con nombre y apellido le cambiaste la vida, le salvaste la vida? Y cuando te lo dicen en la calle es como, wow. O sea, si yo quería cumplir una misión, ahí está, salvaste una y entonces vida. son hechos, ¿no? Como decimos, la política no se dice, se hace. Y eso es algo que me encanta de ti, porque bueno, he vivido contigo tantos ejemplos, muchos, de verdad, muchísimos. Pero no se me olvida que en días complicados para ti o para el gobernador, nos acompañaste tú a un centro comunitario y unas señoras te expresaron la necesidad de que les ayudaras en algo. Y siendo uno de los días quizá más complicados tuyos, al día siguiente ya lo tenían. Y entonces esas cosas realmente se me quedan grabadas porque dices, oye, eso es realmente hechos, no palabras. Claro. O sea, tienes... como todos, días complicados, pero tu foco está claro. Tu foco es ver cómo resolver, cómo hacer que la persona realmente tenga eso que necesita para vivir mejor. Claro. Y también nos vemos nosotros un programa, lo que sea. En la complejidad de la burocracia. Porque para gestionar un apoyo, para gestionar una silla de ruedas, para gestionar algo, hay todo un proceso que se tiene que hacer, que entiendo que es por transparencia, etcétera, pero pues la persona lo necesita hoy, no en una semana, no en un mes que se resuelva el tema burocrático. Así es. Y así es como muchas veces nos toca poner de nuestra propia bolsa. Oye, déjame lo pido por Amazon y mañana se lo llevo, ¿sabes cómo? O sea, la inmediatez, que bueno, ya también todos estamos acostumbrados a la inmediatez y cada vez tenemos menos paciencia para todo.
Pero eso sí siento que muchas veces también frena al servidor público en cuestión de poder solucionar de manera inmediata todo. Y yo sé que pues tú en la Secretaría de Igualdad e Inclusión pues tenías un reto muy grande, sin duda. Veníamos de una pandemia también en donde pues el trabajo, el hambre aumentó muchísimo y la pérdida de trabajo también, el tema de salud. Y creo que en 2 años y medio hiciste muchísimo, programas como Hambre Cero y todo lo que tuvo que ver la nueva ruta. ¿Pensaste mucho en lanzarte al Senado? Uh-huh. No quiere decir que estabas en tu zona de confort porque no, es un reto de todos los días, pero pues a lo mejor decías, pues ya tengo este puesto, o sea, ¿para qué buscar algo más o para qué salirme de algún proyecto que estoy ejecutando? O sea, ¿pensaste mucho el decir, ok, voy para el Senado? Pues mira, el Senado es una gran responsabilidad porque es la Cámara Alta, es donde se toman las grandes decisiones del país, del país. Y creo que me di cuenta todavía de algo más importante. Primero, que sí logramos, y digo logramos, subrayado logramos, porque esto fue algo que hicimos entre todos. Uh-huh. Y eso es algo que me enorgullece porque sé trabajar en equipo y porque logramos sumar a todos. Uh-huh. Y todos son todos. El gobierno estatal, pero también trabajamos con los municipios, también con la federación, pero también trabajamos con los empresarios y con las organizaciones de la sociedad civil y con la academia. Y eso es algo que se requiere también en el Senado. Claro. Cómo construyes con otros para lograr un objetivo común para el bien común. Entonces digo, tengo las herramientas para hacer eso. Pero por otro lado, lo que tú decías ahorita, esa camisa de fuerza que a veces tenemos con leyes que no nos permiten hacer cosas, porque a veces la gente no lo entiende y dice, ¿por qué no lo han hecho? Uh-huh. ¿Tan fácil que es? No, no es fácil. Y tú lo acabas de decir, o sea, hay mucha burocracia, hay marcos jurídicos que no nos permiten ir más allá de lo que nos toca. Sí. Porque si no puedes ir a dar a la cárcel. Sí, claro. ¿No? Es como entonces, un desvío de recursos, aunque estés tratando de ayudar a alguien. Aunque estés tratando de ayudar. Entonces, esa camisa de fuerza que a veces no nos permite o que no existe el fundamento jurídico para poder hacer algo, es algo que con todo y voluntad política, con todo y que tuvimos grandes logros y que pudimos reducir la pobreza extrema a la mitad y la pobreza en un 34% y que pudimos trabajar en gabinete y que hicimos realmente esa cercanía, dimos ese paso de cercanía que siempre nos pidió el gobernador de estemos cerca, no esperemos que la gente venga, sí, vayamos por ellos. Lo logramos, pero con todo y eso me quedaba la frustración de, como bien lo estás diciendo, de seguir viendo pobreza extrema, de seguir viendo a gente que no tiene esas oportunidades que ofrece este gran estado, porque este gran estado ofrece miles de oportunidades, pero desgraciadamente no todos las pueden tomar. No. O porque no tienen una alimentación adecuada y no han podido desarrollar a plenitud sus capacidades, o porque no tienen una salud adecuada, o porque no tienen una educación adecuada, o una vivienda adecuada, o un sueldo que les permita ir avanzando en esa movilidad social. Uh-huh. Entonces, toda esa frustración, lejos de quedarme, como tú dices, en mi zona de confort y decir, bueno, pues eso que lo arregle alguien más, yo aquí estoy teniendo resultados, es voy, y aun y cuando seamos una minoría, realmente construir desde ahí con otros para lograr blindar a Nuevo León en las cosas que Nuevo León está haciendo muy bien, pero que lo está haciendo con recursos propios del Estado, sí, porque no están fluyendo los recursos de la Federación para esas grandes temáticas como la salud, que a ti te consta que está en deterioro, sí, y que desde el gobierno del Estado logramos grandes cosas, pero desde la Federación van en retrocesos. Tengo muchas críticas en cuestión de clínicas del IMSS. Es que la clínica y la clínica y la clínica. Y el lunes hice un recorrido por el centro de Monterrey, ajá, en donde la clínica que está ubicada en el centro de Monterrey tenía todos los familiares de afuera, los que están hospitalizados, pero durmiendo, haz de cuenta que uno, así, por toda la cuadra. Entonces digo, no es posible. O sea, no es posible. Escuchamos historias de se está muriendo mi mamá y me voltean a ver las señoritas que me atienden con una cara. No hay medicamentos, no hay quirófanos. Entonces, si no hay salud, no hay nada. Ayer me decían de una en donde no había clima y es donde atienden a niños con cáncer. Imagínate, con el calor de ayer. No, entonces dices, y la verdad es que yo inclusive aplaudo la labor que hace el delegado del IMSS aquí porque se la parten, sí, pero no tienen los recursos.
O sea, por más que quisieran hacer más, si no ponemos la salud como prioridad, ¿qué? Entonces, eso es lo que me hizo ir al Senado. Eso es lo que me hace llegar allá y buscar que haya transformaciones profundas en marcos jurídicos, quitar cosas que son paja y que lo único que hacen es entorpecer que avancemos más rápido, generar política, marcos jurídicos nuevos que nos permitan hacer reingenierías de leyes que datan de los 80s, de los 70s, que están muy distanciadas de lo que vivimos hoy, porque ya crecimos, que somos un estado y un país que está en crecimiento, que tenemos más población que viene también de otros lados, que no estamos en las mismas circunstancias que en los 80s y que nos siguen midiendo con esa vara. Por ejemplo, lo del aire. Claro, ¿no? Bien importante. Entonces, eso es el tipo de cosas que me hizo pensar, da ese paso. Así. Agarra esa gran responsabilidad que es el Senado y con la información que tienes, con el conocimiento y con la experiencia, ve con Colosio y a transformar lo que se pueda, a construir lo que se pueda y a levantar la voz, porque no vamos a ser senadores de esos agachones que si van, nada más levantan la mano y no le quitan ni una coma y siguen órdenes y son sumisos. No vamos a ser de esos, tú ya me conoces, sí, claro. ¿no? Y conoces a Colosio. Entonces, vamos a ir con valor y con firmeza a defender lo que Nuevo León necesita, que a Nuevo León le den lo justo. ¿Por qué? Porque nos lo merecemos, porque trabajamos mucho y porque damos mucho. Necesitamos que nos retribuyan igual, sobre todo para el bien de las personas. Y este 2 de junio vamos a tener 5 boletes. Presidentes, alcaldes, diputados locales, diputados federales y senadores aquí en Nuevo León. Y a mí me causa mucha tristeza en las juntas vecinales decirles quién es su diputado federal, quién es su diputado local. Y no escuchas nada, así, grillitos. Sí. Y entonces digo, pues qué cómodo estar en la Ciudad de México. Si es que van. Exacto, si es que van. Si bien los asuntos que se tratan tanto en la Cámara de Diputados Federales como en el Senado, muchos no tienen que ver, entre comillas, con un problema municipal específico, tienen que ver con problemas pues, macros, por así decirlo. ¿Qué puede esperar un ciudadano que va a votar por ti y por Colosio de ustedes? Y te lo digo porque ahorita que estoy en esta contienda, mi contrincante de Morena, Mauricio Cantú, me voy enterando ayer que fue diputado federal esta última legislatura. Okay. Yo no sabía ni que existía ese hombre, o sea, nunca lo había escuchado en mi vida, nunca lo había visto, nunca nada. Pero digo, fue diputado federal. Si yo le pregunto a alguien en alguna junta vecinal, me van a decir, pues nunca regresó, nunca vino, nunca nada. Entonces, creo que hay mucha corresponsabilidad en cuanto a pedir el voto. Así es. Y decir, pero aquí voy a estar. Pero también decirle a la gente qué te pueden exigir a ti. Porque, ¿qué pasa ahorita? Un bache y me tallan a mí o a Samuel. Sí. Una luminaria y me etiquetan en Instagram a mí o a Samuel. Sí, hay desconocimiento. O sea, hay desconocimiento. ¿Y qué pasa? Que a las autoridades que les debes de exigir no les exiges. Entonces, por eso faltan, por eso vuelven a pedirte el voto, por eso se vuelven a quedar de brazos cruzados. Porque para todos los culpables somos Samuel y Mariana. Es la realidad. Cuando no conocemos qué funciones y qué responsabilidades por ley, no porque las estemos inventando, porque no queramos que nos exijan, tiene cada funcionario público en cada uno de los puestos, pues es bien importante porque sé a quién exigirle algo. Un tema de leyes tienen que ser legisladores, senadores, diputados federales, diputados locales. Un tema de mi colonia, pues a mi alcalde. Un tema de movilidad, de medio ambiente, de agua, pues al gobernador. Así es. Entonces, ¿qué le pueden exigir a Marta y a Colosio? ¿Y qué pueden esperar de Marta y Colosio una vez que lleguen al Senado? Pues mira, yo te diría que mucho. Primero, que realmente nosotros tenemos el conocimiento, pero con todo y eso, fuimos ya a los 51 municipios porque no queríamos dejar de ir a escuchar todas las voces, porque Nuevo León somos todos. Entonces, estar nada más en nuestra zona de confort y escuchar aquí la zona metropolitana no nos lo íbamos a permitir, porque como tú has dicho muchas veces, hay varios Nuevo Leones. Entonces, fuimos desde el norte al sur, este, oeste, escuchamos todas y cada una de las voces, nos sentamos con grupos empresariales, nos sentamos con la academia, nos sentamos con las organizaciones de la sociedad civil, con grupos que han sido históricamente vulnerados,
como las personas originarias de comunidades indígenas, las personas con discapacidad, grupos con los que tú también te has juntado para escuchar. ¿Por qué? Porque lo que pueden esperar es que nuestras propuestas no van a ser ocurrencias, que no van a ser cosas sacadas de la manga, sino con expertise de los expertos en el tema, pero también de los que lo viven todos los días, se nutren esas propuestas que vamos a hacer de leyes o de modificaciones de leyes que se tienen que hacer. Número 1. Segundo, cercanía. En el Senado, pues estás unos 3 días a la semana. Creo que ya son 2 después de la pandemia. Son 2, pero bueno, si vas a participar en comisiones, sí. Tienes que estar ahí. Y claro que vamos a participar y vamos a presidir. Entonces, una participación muy activa allá, que se note que estamos allá, pero también una participación muy activa aquí. Los días que no vamos a estar en sesiones, aquí tenemos que seguir escuchando. Es tristísimo y a mí nunca me había tocado estar en campaña, pero es tristísimo que la gente con lo primero que te recibe es, ¿y ahora qué me vienen a prometer? Sí. ¿No? ¿Ahora qué me vienen a prometer? Y te voy a volver a ver en cuanto, en 6 años, que vengas a pedirme el voto para otra cosa, que vayas a... Entonces, eso duele porque te están juzgando a justos por pecadores. Claro, y quien quiere dignificar como nosotros el servicio público, quien quiere esa cercanía, pues realmente recibe todos esos tomatazos de los que no cumplieron, de los que hicieron promesas falsas. Entonces, eso es lo que pueden esperar de nosotros. Siempre, Colosio y yo hemos sido personas cercanas. Hemos estado siempre al servicio de la comunidad en cualquier sector en el que hemos estado, y particularmente yo que vengo del sector privado. Lo que podemos ofrecer, además de nuestra experiencia de ser personas de trabajo, de conocer las problemáticas de cercanía permanente. El que los 3 días que vamos a estar allá de tiempo completo, y en los otros 4 días vamos a estar aquí de tiempo completo, con una oficina que nos permita recibir gente, pero también con nuestros tenis, ¿no? Claro. Que nos permitan seguir gastando suela, seguir escuchando. Y lo primero que vamos a hacer una vez que ganemos es volver a recorrer todo el estado. Claro. Y decir, ya ganamos, ahora sí que sigue, ¿no? Eso es lo más importante para nosotros. Y otra cosa que subrayo bien importante, no trabajamos solos. A mí me encanta mucho el equipo naranja, porque nos ves haciendo campaña juntos, porque nos ves trabajando juntos. Ayer había gente aquí hasta de Jalisco y dices tú, qué padre que el equipo naranja a nivel nacional, pero sobre todo aquí a nivel Nuevo León, nos arropamos y nos apoyamos, porque como tú bien dices, lo que no puede hacer un diputado federal lo hace local, lo que no puede hacer con un alcalde, una llamada, con un WhatsApp, ¿sabes? Lo puede hacer el gobernador. Pero estamos, claro, a ti te consta. Sí. Oigan, esto, y estamos viendo todos cómo resolver. Así que eso es otra característica muy importante del Movimiento Naranja, que realmente trabajamos como equipo, que estamos conectados y que no andamos con un tema de egos, estamos listos para resolver. Así es. ¿No? Y eso, pues la verdad es que es de aplaudirse. Así es. Y bueno, pues, hoy que es el Día de las Madres y que nos enfrentamos en este reto, en este camino, las dos como mamás. Así es. ¿Cuál ha sido el mayor reto para ti? Y creo que tus retos vienen desde que trabajabas en la iniciativa privada. Pero sí, bueno, te platico por el tema tan ávido que tenemos de los recorridos. Se nos exige ser mamás como si no trabajáramos y trabajar como si no fuéramos mamás. Entonces yo me topo con comentarios, como te comenté ahorita, que son comentarios machistas en los que Samuel está detrás de mí, tú dedícate a cuidar a tu hija, estás haciendo muy bien tu papel como mamá, ya no tienes que hacer nada más, Samuel va a tomar las decisiones por ti, tanto que deseaste a tu hija y ya no la estás pelando. Y yo me veo a mí tratando de dividirme en 1000 pedazos. Así es. Despertándome temprano para aprovechar mi mañana con Mariel, regresando siempre a comer con ella, estando toda la tarde con ella hasta que tenga mi evento en la noche, etcétera. Y dices, pues a lo mejor nadie lo ve, porque yo siempre digo, lo que no se publica no lo hiciste, lo que no se publica no lo ven la gente y juzgan de más. Pero me pongo a pensar, Marta, en una mamá, en una madre soltera, con 3 o 4 hijos, que su vida y su sustento económico dependen completamente de su trabajo, de su tiempo, de su esfuerzo. Así es. En donde la educación de sus hijos depende de que ella trabaje.
en donde no hay herramientas para que ella trabaje. Guarderías o una escuela cercana a su casa porque le tocó otro turno. No hay quien cuide a sus hijos mientras ella no está. Entonces los deja con un vecino, los deja solos, los deja con su mamá. Así es. Y nos topamos en que hay muchas abuelas que con todo el amor del mundo cuidan a sus nietos. Así es. Pero que muchas no tienen la capacidad ya física, emocional, mental para hacerlo, de estarlo haciendo, porque ya a su edad no les corresponde estar cuidando a un bebé recién nacido. Yo he propuesto las guarderías 24/7, las guarderías incluyentes para personas con discapacidad, las estancias de día para nuestros adultos mayores, que también se vuelven hijos para las mujeres porque son cuidadoras. Acercarle las herramientas de emprendimiento a las mujeres hasta la puerta de su casa, porque muchas son mamás y sí quieren trabajar, pero tienen que trabajar desde la puerta de su casa. Bolsas de trabajo para madres, poder tener esa flexibilidad de horarios, porque pues tenemos que también estar presentes con nuestros hijos. Y no hemos logrado que el trabajo sea compatible con la maternidad. Es la realidad, hablando de las mujeres. No se ha logrado porque muchas veces las empresas no tienen la flexibilidad para decir, es una mujer que tiene 4 hijos, que puede venir mediodía, puede trabajar desde su casa. O desde la entrevista te están preguntando tus planes para casarte, si estás embarazada, si tienes hijos y de qué edad. Entonces son tantas cosas que podemos hacer por las mujeres y tantas cosas que faltan hoy en día para las mujeres, en donde hay mucho que hacer de manera municipal, hay mucho que hacer de manera estatal y hay mucho que hacer de manera federal. Así es. Ustedes. Entonces, ¿qué propuestas tienes tú para las mamás trabajadoras o para las mujeres? Bueno, primero que nada, felicidades a todas las mamás, a ti particularmente. Gracias. Ya un año de mamá, un poquito más. Es el mayor privilegio que podemos tener las que quisimos ser mamás, ¿no? Y es una gran responsabilidad. Lo primero que hay que hacer es trabajo interno. Lo primero que sentimos las mujeres es culpa. Sí. Uy. ¿No? Sí. Y eso hay que quitarlo de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo. Sí. ¿Por qué? Porque eso nos limita. Y yo que ya tengo hijos mayores, te puedo decir que además de que son chavos de bien, tienen 24 y 26 años, uno ya casado, y me siento tan orgullosa de haber tomado la decisión de ser una mujer trabajadora y al mismo tiempo educar y acompañar a mis hijos en esa libertad que también yo viví, pero que me costó mucho trabajo quitarme la culpa. Claro. Si ahorita tú ves eso, imagínate hace 35 años. Sí, claro. ¿No? Entonces, me tocó abrir brecha, me tocó ver cómo vivíamos en esa cultura que todavía vivimos, machista, patriarcal, que ha evolucionado, sí, pero que todavía está vigente, en donde a las mujeres, pues sí, ahora sí pueden trabajar, pero nos exigen 3 veces más. Porque como tú dices, y está comprobado, trabajamos 3 veces más. Trabajas en tu trabajo, trabajas como mamá y trabajas también en tu casa, a lo mejor cuidando a tus papás, si son personas mayores, o a algún hijo o hija con discapacidad. Entonces, las mujeres que también somos las mayores cuidadoras, de todos los cuidadores, el 70% somos mujeres en este país. Y en nuestro estado es lo mismo. Y se nos exige que trabajemos, que traigamos dinero a la casa, a la mesa, pero que también hagamos la comida, que cuidemos a los hijos, que cuidemos a los padres. Es una carga impresionante. Si realmente las mujeres en nuestro estado, en nuestro país, pudieran entrar todas al mercado laboral, ya sea como emprendedoras o como empleadas, nuestro PIB crecería por 30%. Seríamos una potencia mundial. ¿Y por qué no existe? Porque no existen las plataformas adecuadas para que la mujer lo haga. No existen, como tú dices, guarderías de tiempo completo, las escuelas, ¿no? Que el gobierno quitó escuelas de tiempo completo, que aquí en el gobierno estatal, pues ahí vamos, ya vamos caminando hacia ello, pero todavía hay cerca de 5,000 escuelas que nos faltan que se hagan de tiempo completo. Y ahí hago un paréntesis. Sí. También quitaron las clases los últimos viernes de mes para que se capaciten los maestros. Y las mamás y los papás trabajan los últimos viernes de mes. ¿Qué hacen?
No, entonces sí, decisiones importantes de capacitación por un lado que se requieren, pero ¿por qué no buscamos otras espacios, la tecnología? En fin, podemos seguir capacitando maestros, que es urgente porque son la continuidad de los papás en casa, ¿no? Claro. Pero por otro lado, el tomar esas decisiones arbitrarias de que los viernes no, que hace una mamá que no. Entonces, nosotros hemos insistido, y a ti te consta que aquí en Nuevo León, ahí vamos, evolucionando en que tengamos un sistema estatal de cuidados, que no es fácil, pero ahí vamos. Pero a nivel nacional, en el Senado tenemos que lograr que México tenga un sistema nacional de cuidados. Y esto tiene que ver con tener las plataformas, escuelas de tiempo completo, guarderías, centros de atención infantil, centros de día para adultos mayores, centros especializados en personas con discapacidad, capacitación para cuidadores y cuidadoras, porque no nacemos sabiendo. Las que somos mamás, pues ahí nos vamos, pero las que cuidan a niños que no son mamás, no tienen la capacitación. Las que cuidan a personas mayores o las que... Esto existe en los países desarrollados. Claro. Pero reciben una capacitación y reciben un sueldo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con todas estas cuidadoras? Al final del día, hoy nos encontramos en las comunidades. Yo cuidé a mis papás, yo cuidé a mis hijos y hoy no tengo ni una pensión. Me están corriendo de esta casa y aquí viví 50 años y ahora ¿dónde me voy a ir? Porque ya no tengo con qué pagar la renta, porque no tengo un marido, porque no tengo a alguien que me ayude. ¿Qué pasa con todas esas cuidadoras que culturalmente hemos puesto a cuidar y que hoy en día no están pensionadas, que no tienen realmente un soporte? Entonces, un sistema nacional de cuidados que nos permita cuidar al cuidador, que nos permita realmente cuidar al que tiene que ser cuidado de la mejor forma, es algo que nosotros le queremos ofrecer a las mujeres. Y por otro lado, un sistema de protección social que permita que no nada más tengamos transferencias económicas hacia las personas pues, que viven en circunstancias más vulnerables, sino que realmente puedan avanzar en esa movilidad para que puedan contar con créditos, y tú eres una promotora número 1 de esos créditos para las emprendedoras, créditos para que puedan realmente de su pequeño negocio crecer y con ello volverse empresarias. ¿Por qué no? Eso lo necesitamos en México. Ese acompañamiento para que tengan una mejor vivienda, para que puedan tener un empleo de calidad. Y para que tengan un empleo de calidad, ¿qué se necesita? Pues capacitarlas, que tengan las herramientas digitales, en fin, que sepan y que sepas que vamos a ser tus aliados en este tema de poner a las mujeres en el centro, porque las mujeres son esos pilares que realmente son el motor en la comunidad. En su casa y en su comunidad, en su sociedad, en la escuela. Las mujeres son las que hacen que una comunidad pues realmente genere todo ese desarrollo que se necesita, sobre todo en las comunidades que son más vulnerables. Así que ese va a ser nuestro foco. Vamos a estar trabajando de la mano con las mujeres para lograr que realmente esta cultura patriarcal, esta cultura machista que nos apunta con el dedo y que dice tienes que hacer bien tu trabajo y al mismo tiempo tienes que ser la mejor mamá. Y sobre todo, recomendarles a todas las que somos mamás, quitémonos esa culpa, soltemos nuestro potencial. Yo lo veo en mis hijos son los más orgullosos de tener una mamá que luchó por sus ideales, que luchó por su pasión y que realmente los dejó en la libertad de que ellos también decidieran su camino. Y hoy que los veo mujeres y hombres de bien, dices, valió la pena. Claro. Valió la pena, aunque mentalmente tuve todo este conflicto, pero valió la pena. Así que qué bueno que lo estés haciendo tú también, que tengas ese gran liderazgo como mujer y también como mamá, y que pongas la muestra a tantas mujeres jóvenes que te están viendo, que te siguen, decir, sí se puede. Y ahorita que hablabas de las mujeres con cuidadoras de niños y de personas con discapacidad, si yo me pondría a pensar hoy en día, pues hay herramientas para nuestros niños como es la escuela, ludotecas, etcétera, y también para nuestros adultos mayores, pensando en Monterrey, en cuestión de las actividades que hay en el DIF, etcétera. Pero si pienso en una mamá con un niño con discapacidad, ahí me quedo helada. Así es. ¿En qué sentido? En que una mamá con un niño con discapacidad creo que tiene que pausar su vida por completo y dedicarse al cuidado de este niño o niña con discapacidad. En terapias, durante el día, etcétera. ¿Y con qué nos topamos en muchos recorridos que tenemos? No los incluyen en el tema escolar. Y en el tema escolar me refiero en todo el tema escolar. No se vale
tener la escuela para los niños con discapacidad, para tener espacios para los niños con discapacidad, cuando debemos de convivir todos en una misma sociedad. Y hablamos mucho de la inclusión y la inclusión y la inclusión y darles voz y visibilidad. Pero si pensamos en la vida de un niño sin discapacidad, oye, pues a los 2 años empieza a ir a un kinder, guardería, a lo mejor desde que nació. A los 4 años empieza ya en un colegio, en una escuela. Y luego toda su vida se desarrolla, ojalá, ¿verdad? Que así fuera, pero bueno, de manera profesional, hasta llegar a la universidad, graduarse y luego tener un trabajo. Si pensáramos en una persona con discapacidad, pues yo me quedaría en guardería y luego ya no veo las siguientes oportunidades o los siguientes niveles. Entonces, por eso yo insisto tanto en las guarderías con inclusión. Y se dice fácil, pero hay que tener capacitación a las cuidadoras, el personal específico, y creo que cada una de estas guarderías tiene que ser hecha a la medida en la colonia en la que la establezcas, con qué población vas a contar, etcétera. Pero bueno, eso lo veremos. Y luego brincan a la escuela y ahí sí ya no los aceptan. Y te pones a pensar en la escuela y dices, entiendo que no tienen la infraestructura, que no tienen las maestras, que no tienen la capacitación, que de por sí una maestra se está volviendo loca con 20, 30 niños y luego dices, ahora también me ayudas con esta persona con discapacidad. Entonces los excluyen. Y en los colegios privados, por así decirlo, también es lo mismo. Y me lo dicen las mamás, no lo inventé yo, me dicen, no hay cupo, no hay cupo, no hay cupo, y no hay cupo. Y veo que mis amigas entran y todos entran y para el mío no hubo cupo. Y cuando sí hay cupo, tienen que pagar a una maestra sombra de su propia bolsa, además de la colegiatura, para poder que los atienda todo el día. Y si la maestra sombra falta, pues ese día no puede ir el niño, pero la mamá tiene que trabajar. Así es. Entonces, son tantos factores que rodean, hablando de las mujeres en específico, porque también sé que los hombres a veces sí tienen un buen rol y ponen de su parte, pero ahorita que estamos hablando de las mujeres, ¿cómo les dices desarróllate profesionalmente? ¿Cómo les dices tú también puedes trabajar? Si no hay herramientas estatales y municipales para hacerlo, ni federales. Así es. Entonces yo por eso propuse la nueva ley de inclusión escolar, que creo que esta ley se puede manejar tanto estatal, pero ojalá que se pueda hacer también de manera federal. Así es. En donde, y digo, no me gusta decir la palabra obligar, pero al principio creo que es una obligación a que las escuelas tengan esta apertura con la discapacidad, ponerles un número dependiendo de la infraestructura que tengan para poder recibir niñas y niños con discapacidad. Que los niños puedan convivir con personas con discapacidad, tengan esa empatía, que no nada más en un parque o en un centro comercial que los vemos, algún amiguito, algún primo. Son parte de nuestra sociedad, son parte de lo que somos. Entonces, si queremos avanzar hacia un estado, hacia un municipio más incluyente, los tenemos que incluir en todo. Y todos tenemos que saber lidiar con las personas con discapacidad, maestros, papás, niños, adolescentes. Entonces, ojalá que esta nueva ley de inclusión escolar pueda escalar también al Senado, a la Cámara de Diputados Federales, al Congreso local, para poder, pues ahora sí que la palabra inclusión tenga sentido. Porque lo escuchamos en todos lados. Somos incluyentes, somos incluyentes, somos incluyentes. Sí, como que se puso de moda. Ni siquiera debería de existir. Exacto. O sea, inclusión es básico, es un respeto que tenemos por todos. Son bienvenidos, es un derecho, exactamente. Entonces, pues qué coraje que se tengan que hacer leyes con base en esto, que se tenga que escalar ese nivel cuando debería de estar de cajón. Yo les platico que en mi colegio de chiquita, pues el elevador que teníamos era para el que se rompía el pie o una discapacidad temporal. No teníamos tampoco esa cultura de convivir con personas con discapacidad. Es más, ni siquiera se acercaban, yo creo, a pedir un espacio. Entonces, y están en su derecho. La verdad es que existen muchas leyes, Mariana, muchas, que ahí están y que no se ejercen. Y por eso Colosio y yo decimos, es que la ley es la ley. Y necesitamos, primero, que esas miles de leyes que ya existen en México pues sean una realidad. Claro. ¿De qué sirve tener una ley en donde la escuela es incluyente, como tú dices, si en realidad no existen los presupuestos necesarios para que eso funcione? ¿Y qué pasa con los estados? Pues ahí le tienen que ir poniendo para lograr. Variando. Pero eso es federal. Sí. ¿No? Entonces,
¿cómo le hacemos para que todas esas leyes se cumplan? Para que tengan los estados y los municipios dientes para poder decir, oye, no estás cumpliendo con esto, que es un derecho de la persona. No le estamos haciendo el favor. No, no es un Cualquier favor. persona tenemos esos derechos. El otro día aquí, bueno, ya lo conocía desde antes en la Secretaría, pero me tocó en campaña visitarlos en su casa, viven en San Pedro Poniente. Es una familia que tiene 4 hijos con discapacidad, con parálisis cerebral, los 4. ¿Y desde el embarazo? ¿Sí? Entonces, no tuvieron ese acompañamiento. ¿Cómo le hacen para traer alimento a la casa? Pues evidentemente se tienen que partir en 20, la familia extendida ayudarlos, pero o sea, entramos ahí, Colosio y yo, a la casa y... Es una impotencia. Es una sí. impotencia cuando tú sabes que una atención a tiempo, con un acompañamiento, las personas con discapacidad pueden integrarse Claro, perfectamente, claro. tener una educación adecuada, trabajo, ¿no? Pero queremos que la gente se acople a nosotros, no nosotros acoplarnos Claro. a las necesidades. ¿Por qué? Porque cuesta, porque... Entonces, esto es un tema de corresponsabilidad. Las empresas tienen que hacer lo suyo. El gobierno a todos los niveles tiene que hacer lo suyo. Tenemos que capacitar a los servidores públicos para que entiendan Claro. qué significa, cómo hacer una verdadera inclusión, etcétera. Entonces, esto es un trabajo que vamos a seguir haciendo, que vamos a ir de la mano contigo ahora que seas alcaldesa, que vamos a ir de la mano con los diputados federales, con los locales y sobre todo al Senado a exigir que la ley es la ley y que nadie está por encima de la ley, que se ejerza y por otro lado crear marcos jurídicos nuevos que nos permitan avanzar más rápido hacia una verdadera inclusión. Y pues ya para cerrar, a ver, ¿por qué crees que sea tan importante participar este 2 de junio en las elecciones? Y esto va para jóvenes, para adultos, para mujeres, para adultos mayores. Porque unos nos dicen, yo ni quiero ir a votar, nunca he votado. Hay jóvenes que dicen, no, hombre, yo me quiero poner una guarapeta un día antes y no. Pero creo que pues lo bonito de la democracia es que cada quien votamos por quien queramos. Y cada quien con lo que compartamos, compaginemos, etcétera. Entonces, ¿por qué hacemos ese llamado de que es bien importante salir a votar este 2 de junio? Pues yo les diría y te diría que por muchas razones. Primero porque es nuestro deber. Hemos perdido el civismo. Pero bien que luego estamos apuntando con el dedo, Sí. ¿no? No hace nada. Pues no, porque escogiste a la persona inadecuada. Claro. Porque ni tan siquiera te tomaste... Ahora que los chavos sobre todo andan en las redes, en el teléfono, tan fácil que es googlear a tal persona a ver qué ha hecho. Sí. O si tienes referencias negativas, positivas, que te formes tus propios criterios de por quién votar, de hacer ese voto razonado. ¿Por qué? Porque escogemos mal. Claro. Y luego nos estamos quejando a un clic, ¿no? Y eso no se vale. Si no vas a participar, no te puedes quejar. Claro. ¿No? Por un lado. Segundo, porque realmente es bien importante ese acompañamiento una vez que ya votaste por alguien y dices, ahora mi trabajo como ciudadano es acompañar a esa persona porque soy corresponsable de ese servidor público. ¿Y qué significa ser corresponsable? Informarte qué está haciendo, qué no está haciendo, el poder contribuir a decir, oye, aquí te va una idea de una ley, aquí te va una idea de un programa, de algo que podemos hacer en esta colonia. Eso es parte de la corresponsabilidad que tenemos que tener. Tercero, la crítica constructiva de, oye, no, esto que estás proponiendo no viene al caso, fíjate que nosotros... Eso es lo que hace una persona que realmente Se involucra. participe, se involucre, porque así como nosotros estamos siendo valientes y estamos tomando el toro por los cuernos y estamos decidiendo participar porque se requiere valentía, porque estás en el ojo del huracán, porque todos los días nos critican, porque todo el día nos apuntan con el dedo. Está bien, lo asumimos porque es parte de lo que asumes cuando estás en una campaña o cuando eres un servidor público. Pero lo único que pedimos es votemos y no nos dejen solos. Acompáñanos en ese proceso para hacer bien nuestra tarea y quien no lo esté haciendo bien, que sea exhibido. Claro. Porque si no, como tú dices, no sabemos ni quiénes son, pero muy fácil a un clic decimos no sirven para nada, son unos corruptos, unos rateros. ¿Por qué? Porque no nos involucramos, no sabemos ni qué están haciendo. Así que gracias por esa pregunta, porque para nosotros es bien importante. La participación ciudadana es fundamental en cualquier sociedad. Si queremos tener una sociedad más sana, una sociedad que vive en armonía, necesitamos involucrarnos, necesitamos participar.
vamos a ganar, aparte. Y vamos a ganar. Así es. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Por este diálogo. Y por platicar con nosotros. Vamos por todo. Así Voten es. todo naranja. Aprovechando.